¿Por qué no desapareces de una vez? Esa frase retumbó en mi cabeza como una bomba. La soltó Lucía, mi hijastra, durante la cena, frente al plato de pasta que le había preparado con tanto cariño. Y lo peor no fue que me lo dijera con rabia. Lo peor fue que Mariana, su madre, mi esposa, no dijo nada, ni una palabra para defenderme, ni una mirada para frenarla. Solo siguió masticando como si no acabaran de expulsarme del lugar que durante 3 años consideré mi hogar. Esa noche cerré mi maleta sin hacer ruido. Metí lo justo un par de mudas, mi libro favorito y la carta que Lucía me había escrito cuando tenía 13 años, donde decía que yo era el mejor papá del mundo. ¡Qué ironía! Esa carta ahora solo quemaba entre mis dedos. Caminé hasta la puerta y al mirar atrás, ni una lágrima, ni una súplica. Solo el silencio de 2 mujeres que por algún motivo decidieron que yo ya no era parte de su vida. Pero lo que no sabían es que yo no iba a desaparecer tan fácilmente. Y lo que descubrí después lo cambió todo. Lo que parecía una traición sin razón se convirtió en una telaraña de mentiras, manipulaciones y secretos oscuros. Y esta historia recién comenzaba. Mi nombre es Tomás, tengo 42 años y vivía en Sevilla. Durante 3 años fui el papá de corazón de Lucía. La conocí cuando apenas tenía 12. Su padre biológico había desaparecido del mapa, literalmente. Mariana, su madre, estaba rota y Lucía, perdida. Yo llegué sin pretensiones, solo quería hacerla sonreír. Las primeras semanas fueron un caos de silencios, miradas desconfiadas y muchas cenas frías. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Lucía empezó a dejar notitas en la nevera. Gracias por el desayuno. Después vino la confianza, me dejaba ayudarla con las matemáticas. Veíamos pelis los domingos, hasta tenía su manta favorita, que solo usaba cuando nos abrazábamos en el sofá. Y cuando se enfermaba, yo era el que se quedaba despierto toda la noche bajándole la fiebre. Ni siquiera Mariana tenía tanta paciencia. Por eso cuando aquella noche me gritó que desapareciera, se me rompió algo dentro. En los últimos meses ya había notado algo raro. Lucía ya no se reía conmigo. Me evitaba en casa, se encerraba en su cuarto, no me respondía a los mensajes, ni me abrazaba como antes. Pensé que era la adolescencia o estrés por el instituto, pero no, era otra cosa. Mariana también había cambiado. Más fría, distante. Ya no charlábamos por las noches como antes. Me daba excusas para no salir juntos. Un día, mientras limpiaba el salón, me detuve frente al mueble de las fotos. Siempre lo cuidaba con cariño. Cada marco contaba una historia nuestra: primera Navidad, el viaje a la sierra, el cumpleaños sorpresa de Lucía. Pero esta vez faltaba alguien en todas esas historias. Yo. Mis fotos habían sido reemplazadas, en unas directamente recortadas, en otras puestas nuevas sin mí. Me quedé helado. No era solo que me evitaran, era como si intentaran borrarme por completo de sus recuerdos. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban. ¿Cómo pasas de ser parte esencial de una familia a convertirte en un fantasma? ¿Qué hice mal? La respuesta no la tenía aún, pero estaba claro, algo oscuro se estaba cocinando detrás de todo esto. Y yo estaba en medio, sin saberlo. Intenté no sacar conclusiones apresuradas. Tal vez alguien cambió las fotos sin pensar. Tal vez Mariana estaba estresada. Tal vez Lucía necesitaba su espacio. Intenté convencerme de eso. Quise creerlo. Pero la realidad, cuando llega, no pregunta si estás listo. Te golpea, te lanza al suelo y luego te pisa el cuello. Una tarde, después de recoger a Lucía del conservatorio, porque sí todavía seguía yendo, aunque apenas me dirigiera la palabra, intenté hablar con ella. Lucía, ¿te pasa algo? ¿He hecho algo que te moleste? Ella me miró de reojo, fría, dura, como si no me conociera. No eres mi padre, no tienes por qué meterte. Esa frase me atravesó el pecho.
Me la dijo como quien escupe un chicle que ya perdió el sabor. Cuando llegamos a casa, Mariana estaba cocinando. Aproveché el momento aún con el corazón hecho trizas para pedirle que habláramos. Siento que me están dejando fuera, Mariana. ¿Ha pasado algo? Ella apagó el fuego. Me miró un segundo. Sus ojos ya no brillaban. No es eso, Tomás. Pero tal vez estás exagerando. Lucía está creciendo, es normal. Mentira. No era normal borrar a alguien de las fotos familiares. Los días pasaron como cuchillos. La tensión era insoportable. Yo intentando entender. Ellas fingiendo que yo no existía. Hasta que llegó la cena del quiebre. Todo lo que creía tener, todo lo que pensé que había construido con amor, se derrumbó en esa mesa. Habíamos preparado lasaña. Era viernes, y antes eso significaba noche de películas. Pero esta vez el ambiente era gélido. Lucía apenas comía. Mariana evitaba mirarme. Y yo como imbécil tratando de hablar de la serie que antes nos gustaba a los tres. ¿No quieren ver el nuevo episodio de Los del Sur? Dicen que está buenísimo, dije, con una sonrisa débil. Lucía dejó el tenedor. Me miró como si fuera una cucaracha cruzando su plato. ¿Por qué no desapareces ya?, espetó con una rabia que no le conocía. Mi alma se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué dijiste?, pregunté intentando mantenerme en pie. Ella se levantó de golpe. Que te vayas, que nadie te necesita aquí, ni mi madre ni yo. Eres un intruso, un extraño. Me giré hacia Mariana esperando, rogando que la detuviera, que le dijera que se callara, que era injusta. Pero Mariana solo bajó la mirada y murmuró algo que todavía me cuesta digerir. Tal vez estaríamos mejor sin ti. No grité, no lloré, solo sentí un vacío profundo. Me levanté lentamente, recogí mi plato y lo llevé al fregadero. En ese momento no quería pelear, solo quería huir. Pero no porque creyera que estaban en lo cierto, sino porque algo muy turbio estaba ocurriendo ahí, y ya no era seguro quedarme. Esa noche, sin que ellas se dieran cuenta, empaqué todo en silencio, pero no salí de inmediato. Me quedé en el coche estacionado en la esquina, observando la casa desde la oscuridad. Algo dentro de mí no cerraba. Era imposible que Lucía, mi niña, esa que se enfermaba y no dormía si yo no le sostenía la mano, fuera capaz de tanta crueldad por sí sola. Pasaron las horas. En algún momento me dormí y entonces algo sucedió. Mi teléfono comenzó a vibrar. Primero una llamada, luego otra y otra más. Era Mariana, luego Lucía, luego mi cuñado Andrés, luego mensajes de voz, textos urgentes. Tomás, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Lucía está llorando. Dice que no era lo que quería decir. Pasa algo raro, muy raro. Mi corazón se aceleró. Volví a casa, pero no entré. Me quedé en el porche escondido observando por la ventana. Y lo que vi me dejó sin aliento. Mariana lloraba. Lucía gritaba con el teléfono en la mano. Estaban discutiendo con alguien más por videollamada. Un hombre. Lo reconocí de inmediato. Alejandro, el padre biológico, el que había desaparecido hace 3 años, el que abandonó a Lucía sin una palabra. Él había vuelto. Y no solo eso, estaba manipulándolas desde la sombra. Las piezas empezaban a encajar. Todo ese desprecio, el rechazo, la frialdad, no venía solo de ellas. Era él. Él estaba detrás de todo. Y en ese momento supe que esta historia no era un final, sino el principio de una batalla. Una batalla por la verdad, por Lucía, y por lo que alguna vez llamé hogar. No pude dormir esa noche. Me quedé en el coche frente a la casa con los ojos fijos en el reflejo de mi vida rompiéndose a través de la ventana. Alejandro. Después de 3 años de silencio absoluto, de abandono total, volvía como si nada, como si su desaparición no hubiera dejado un hueco profundo en la vida de Lucía. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ella lo aceptaba. Llamé a mi hermana Inés. Siempre fue mi cómplice, mi ancla. Le conté todo: las fotos, la cena, el grito de Lucía,
la traición silenciosa de Mariana y ese rostro que apareció en la videollamada. Necesito saber qué está pasando. No puedo quedarme quieto, le dije. Inés no lo dudó ni un segundo. Déjamelo a mí. Yo y Javier, su esposo, podemos empezar a investigar. Y así comenzó una pequeña operación secreta, una guerra silenciosa por la verdad. Inés descubrió lo primero: Alejandro estaba en Barcelona. Había regresado hace pocos meses y, como siempre, llegó con promesas nuevas y una sonrisa antigua. Según su perfil en redes sociales, estaba lanzando un nuevo startup revolucionario en tecnología educativa. Claro, el mismo cuento de siempre. En los últimos 10 años, Alejandro había estado detrás de 5 startups fallidas, todas con el mismo patrón: captar dinero rápido de familiares y conocidos, mostrar un proyecto brillante y desaparecer cuando las cuentas no cuadraban. Lo que me partió el alma fue descubrir que en una de sus publicaciones hablaba de su preciosa hija Lucía y de cómo estaban por comenzar una nueva vida juntos. ¿Nueva vida? ¿Desde cuándo llamé a mi mejor amigo de la universidad, Ernesto, abogado corporativo? Le pedí ayuda para rastrear legalmente a Alejandro, y lo que encontró me hizo hervir la sangre. Tenía 2 denuncias por estafa, ambas congeladas, porque las víctimas se negaron a declarar por miedo o vergüenza. En paralelo, Lucía comenzó a cambiar radicalmente. Mariana me escribió diciendo que la chica había decidido dejar el conservatorio, que ya no quería postular a la universidad en Sevilla y que ahora estaba considerando mudarse a Barcelona con su padre. ¿En serio? ¿A vivir con alguien que la dejó sin despedirse? Intenté llamarla. Me bloqueó. Intenté hablar con Mariana. No contestaba. Me sentía impotente, como si estuviera viendo a alguien saltar desde un edificio sin poder gritarle que abriera el paracaídas. Pero entonces Inés me llamó de nuevo. Hay algo más, grave. Había conseguido acceso a través de un conocido que trabajaba en una consultora financiera a ciertos movimientos bancarios vinculados a Alejandro. Y lo que vio fue alarmante. Alejandro estaba pidiendo dinero a nombre de Lucía. Más específicamente, estaba tratando de acceder a su fondo universitario, un ahorro que Mariana y yo habíamos construido con esfuerzo durante 3 años. Un total de 32.000 euros. Cuando pedí los detalles entendí el plan. Alejandro había convencido a Lucía de que ese dinero sería una inversión inicial para su startup. Le había dicho que si confiaba en él, se convertiría en socia de una empresa tecnológica líder en el futuro de la educación digital. Incluso le prometió que viajarían a Silicon Valley. Lucía, ilusionada, había comenzado los trámites para retirar el fondo. Esa misma noche fui a casa de Mariana, no como esposo, no como víctima. Fui como padre. Toqué la puerta con firmeza. Abrió Mariana con cara de sorpresa y algo de culpa. Necesitamos hablar ahora. Entré. Lucía estaba en el sofá con el portátil en las piernas. Me vio y quiso levantarse. ¿Qué haces aquí? No vine a discutir, Lucía. Vine a mostrarte algo. Saqué los papeles, los movimientos bancarios, las denuncias, las pruebas de estafa. Mostré la lista de startups fallidas, los testimonios de víctimas anteriores, las demandas pendientes, todo en orden, todo verificado. Mariana estaba en shock. Lucía, al principio, negó. Dijo que todo era falso, que yo solo quería sabotear su relación con su padre. Entonces le pregunté algo directo. ¿Te pidió que borraras mis fotos de la casa? El silencio fue sepulcral. Ella bajó la mirada. Sí, te pidió que me alejaras, que fueras cruel conmigo, Lucía asintió con lágrimas formándose en los ojos. Me dijo que si quería empezar una vida con él, tenía que soltar el pasado, que tú no eras mi verdadero padre, que debía mostrarle lealtad. Se le quebró la voz. Yo no quería, pero me sentí presionada. Me decía cosas feas de ti, que solo fingías quererme, que ibas a abandonarme como todos. En ese momento su coraza se rompió. Lucía se echó a llorar. Mariana también. Yo solo me acerqué y la abracé.
y por primera vez en semanas sentí que mi hija volvía de estar allí. Tenemos que detenerlo, dije mientras Mariana asentía. ¿Cómo?, preguntó Lucía, exponiéndolo, haciendo que muestre su verdadera cara, delante de todos, y así nació el plan. Sabíamos que Alejandro estaba organizando una cena de presentación de su startup en Barcelona. Había invitado a varios familiares conocidos e incluso a Lucía para que diera su testimonio como futura socia. Era el evento perfecto para desenmascararlo. Con la ayuda de Ernesto preparamos una denuncia formal. Contactamos a 2 víctimas anteriores que, al saber que él estaba actuando de nuevo, aceptaron testificar. Y organizamos una intervención. Lucía accedió a participar. Quiero que sepa que no me puede manipular más. Fue valiente, más de lo que muchos adultos serían. El día del evento nos presentamos como inversores interesados. Tomás con gafas y traje, Ernesto con su mejor sonrisa de tiburón, yo como un simple amigo curioso. Lucía llegó con él fingiendo estar de su lado. Alejandro estaba radiante, con el típico discurso vacío de siempre educación del futuro blockchain educativo disrupción digital. Cuando empezó a pedir aportes con promesas de rendimientos del 400%, Lucía tomó el micrófono. Antes de invertir deberían saber quién es realmente este hombre. El salón enmudeció. Lucía mostró las pruebas, las demandas, las falsas startups. Yo entregué las copias a los presentes y en ese instante la policía entró al lugar. Alejandro, confundido, intentó huir. No lo logró. Fue arrestado allí mismo delante de todos. La última imagen que tengo de él fue su rostro descompuesto mirando a Lucía con incredulidad, como si no pudiera creer que su niña manipulable se había convertido en su peor pesadilla. Ese día, la historia dio un giro definitivo, pero no terminó, porque cuando se cae una mentira, el alma todavía necesita tiempo para sanar la herida que dejó la verdad. Después de aquella noche, todo quedó en silencio. Un silencio raro, no incómodo, pero denso, como el de una casa después de un incendio. Las llamas ya se apagaron, pero el olor a ceniza permanece. Así se sentía todo. Lucía no volvió a hablar con Alejandro, tampoco con nadie durante varios días. Mariana y yo decidimos darle espacio. No queríamos presionarla, pero yo veía en sus ojos la lucha, una guerra entre lo que deseaba y lo que sabía, entre la nostalgia y la verdad. La vi llorar sola en la terraza, mirando una vieja foto con su padre biológico. La vi borrar su número del móvil y luego llorar aún más fuerte. Y la vi mirar la vieja carta que me había escrito cuando tenía 13 años. La que decía gracias por no irte incluso cuando yo era insoportable. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché su voz por detrás. ¿Puedo ayudarte? Era la primera vez en semanas que me hablaba sin rabia, sin dolor, solo con ternura. Claro, pasa la regadera. Pasaron unos minutos sin decir nada, solo el agua y el canto de unos pájaros. Tomás, ¿alguna vez te dolió no ser mi papá de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. No le respondí sin dudar. Me dolería más no ser el que siempre estuvo cuando lo necesitabas. Ella asintió sin mirarme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo quería creer que aún podía tener una familia con él, aunque fuera una mentira. Me aferré tanto a la idea de que algún día él me elegiría, que no vi todo lo que me estabas dando tú. No te culpes por eso, le dije. Todos queremos que nos quieran de vuelta, pero a veces hay amores que solo existen en nuestra cabeza. ¿Y tú? ¿Todavía me quieres como hija?, me acerqué. Le limpié una lágrima que le bajaba por la mejilla. Nunca dejé de hacerlo, Lucía, ni siquiera cuando me gritaste que desapareciera. Se echó a llorar. Pero esta vez fue diferente. No era dolor, era liberación. Desde ese momento Lucía comenzó a reconstruirse. Volvió al conservatorio.
Habló con sus profesores para recuperar sus clases. Retomó sus deberes. Se reencontró con amigas. Una noche, mientras cenábamos, nos dijo: he decidido volver a postular a la universidad, pero esta vez lo haré con una historia diferente. Nos miramos Mariana y yo sin entender. Lucía sonrió. Voy a escribir mi ensayo de ingreso sobre cómo casi destruyo mi vida por perseguir una mentira y cómo descubrí quién era mi verdadera familia. El día que terminó el ensayo me pidió que lo leyera. Era crudo, valiente, honesto. Contaba cómo se sintió abandonada, manipulada, confundida, pero también hablaba de mí, de cómo un papá no biológico puede llegar a amar con más fuerza que uno de sangre, y terminaba así: a veces la familia no es quien te da la vida, es quien decide quedarse cuando todos los demás se van. Lloré. No me avergüenza decirlo, porque por fin entendí que aunque las heridas de antes no se borran, lo importante es quién está ahí para ayudar a sanarlas. Una tarde, mientras tomábamos café, Mariana me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. Fui una cobarde, me dijo. Debí haber hablado antes, defenderte, frenar a Lucía cuando te trató así, pero tenía miedo de que ella me odiara de perderla si no la seguía en su fantasía. No te justifico, respondí con firmeza, pero te entiendo. Ella suspiró. Todavía podemos ser una familia. Miré a Lucía, que estaba en el sofá riéndose con un vídeo de gatos en su móvil, y entonces lo supe. Sí, dije, pero esta vez una verdadera. Los días siguientes fueron diferentes, más ligeros, no perfectos, pero reales. Lucía ya no temía mostrar cariño. Me abrazaba al salir de casa. Me pedía consejo para sus tareas. Incluso me preguntó si podía invitar a una amiga a dormir, como solía hacer antes. Volvía a ser ella. Y yo volvía a ser su papá. Un domingo, mientras almorzábamos los tres, Mariana levantó su copa de vino y dijo: por las segundas oportunidades. Lucía levantó la suya también. Y por las personas que no se rinden con quienes amamos. Yo simplemente brindé. No hacía falta decir nada, porque a veces las palabras no alcanzan, pero el amor, ese verdadero, ese que no pide nada a cambio, ese lo dice todo sin hablar. La invitación llegó por correo electrónico. Remitente Alejandro Ortega. Asunto: cena privada para potenciales inversores. Proyecto Edunova. Había algo casi cínico en ese asunto, como si nada hubiese pasado, como si no acabara de intentar estafar a su propia hija. Pero lo tomamos como una oportunidad para cerrar este capítulo y dejarlo sin posibilidad de escribir uno nuevo. El plan fue claro desde el inicio: exponerlo delante de todos. Lucía, a pesar del miedo, aceptó ir. No voy por venganza, me dijo, voy por mí, para demostrarle que ya no soy su títere. Yo me encargaría de la parte legal junto con Ernesto, mi amigo abogado. Habíamos reunido suficientes pruebas para reabrir sus viejas demandas y agregar las nuevas: intento de estafa a menor de edad, suplantación de identidad financiera y falsificación de documentación. La policía ya estaba al tanto. Solo necesitábamos que cometiera un paso en falso delante de testigos. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La cena tuvo lugar en un restaurante elegante en el centro de Barcelona. Alejandro se había reservado un salón privado. Casi 20 personas llegaron: tíos lejanos, viejos amigos de la universidad, ex compañeros de trabajo, todos con dinero, todos crédulos. Nos infiltramos sin que él lo notara. Ernesto y yo fingimos ser inversionistas del sur de España, interesados en el sector educativo. Lucía llegó del brazo de Alejandro fingiendo entusiasmo. Él estaba en su salsa traje impecable, sonrisa de vendedor, copa de vino en mano. Comenzó su presentación con una pantalla proyectando estadísticas inventadas, gráficos llamativos y frases vacías como revolución del aprendizaje autónomo y impacto global en 3 años. Estamos a punto de lanzar una plataforma única en Europa con tecnología blockchain
para validación educativa. Necesitamos solo 150.000 euros para escalar el primer módulo, dijo, mirando a los presentes como un cazador. Mira a sus presas. Algunos comenzaron a asentir, otros a sacar sus móviles. Era ahora o nunca. Lucía se levantó. Todos giraron hacia ella. Antes de que alguien firme algo, creo que todos deberían saber quién es realmente Alejandro Ortega. Silencio. Solo se escuchaba el ventilador del proyector. Este hombre no es un emprendedor, es un estafador. Ha fundado 5 startups fantasmas, abandonado a decenas de socios, robado dinero a su propia familia. Y hace apenas 2 semanas intentó manipularme para que le entregara el fondo de mi universidad. Alejandro se quedó sin palabras, pero reaccionó rápido. Se puso de pie fingiendo calma. Lucía, por favor, estás confundida. Lo estás malinterpretando todo. También estoy confundida con esto, le interrumpió Lucía, mostrando un documento en papel. Aquí están las denuncias archivadas en tu contra y las pruebas de que falsificaste documentos para hacerte pasar por gestor de cuentas. Y esto también es una confusión, añadí yo, sacando una carpeta con los documentos legales. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron de sus asientos. Alejandro intentó defenderse. Todo esto es un montaje. Están tratando de destruir mi reputación. Y justo entonces entró la policía. 2 agentes con traje se acercaron al centro de la sala. Uno de ellos habló en voz alta. Alejandro Ortega, queda usted detenido por fraude a agravado, falsificación de documentos y tentativa de estafa. Trató de resistirse. Esto es un error, tengo contactos, soy un innovador, pero nadie lo escuchaba, ni siquiera Lucía. Ella lo miró como si viera por primera vez al verdadero hombre que tenía delante, no un padre, no un mentor, solo un manipulador profesional. Mientras lo esposaban, Alejandro gritó, «Lucía, eres mi hija, no puedes hacerme esto». Ella respondió con voz firme, «La sangre no te hace padre, las acciones sí». Los días siguientes fueron un torbellino, declaraciones, trámites legales, llamadas de periodistas. Pero también fueron días de paz, de saber que lo habíamos detenido antes de que hiciera más daño. Alejandro fue procesado formalmente. Su historial se destapó como un dominó de escándalos financieros. 2 millones de euros desaparecidos. Más de 10 víctimas declarando. Posibilidad de hasta 20 años de prisión. Pero más allá de la cárcel, lo que más le dolió fue que su arma secreta, Lucía, se le volvió en contra. No solo lo enfrentó públicamente, sino que luego grabó un video en redes sociales advirtiendo a otros jóvenes sobre cómo detectar manipuladores emocionales. El video se hizo viral. Miles de adolescentes y jóvenes comenzaron a compartir historias similares. Lucía no solo recuperó su vida, inspiró a otros a recuperar la suya. Una semana después, mientras cocinábamos pizza casera en casa Mariana, me abrazó por detrás y dijo, «Gracias por no rendirte con nosotras». Yo solo sonreí. Siempre supe que valía la pena. Lucía apareció con la cámara de su móvil. ¿Pueden decir eso otra vez? Estoy grabando una serie de entrevistas sobre familias reconstruidas para un proyecto de la universidad. Nos reímos los 3. Ahora sí, de verdad. Esa noche brindamos con gaseosa y velas en la mesa. Mariana sirvió su famosa lasaña. Lucía puso música en el altavoz. Y al final de la cena se hizo un silencio, uno distinto. Lucía levantó su copa, por la familia, la que se elige cada día, no la que te toca por azar. Le sonreímos, y por dentro, sentí que esta vez habíamos ganado de verdad. Después de la tormenta, vino algo que no habíamos sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Lucía volvió al conservatorio, recuperó sus clases, retomó su ritmo y empezó a ayudar a compañeros más jóvenes que, como ella, habían pasado por momentos difíciles. Una tarde, mientras la llevaba en coche, me pidió pasar por la universidad. «Quiero entregar mi ensayo en persona», dijo con orgullo. El ensayo se titulaba
cómo destruí el imperio de mentiras de mi padre y me encontré a mí misma en el proceso. Fue una mezcla de memoria personal, denuncia social y reflexión emocional. Sus profesores quedaron impresionados y semanas después le confirmaron su admisión anticipada con beca completa. Pero no fue solo eso. Lucía comenzó a dar charlas en colegios, a hablar sobre manipulación emocional, sobre autoestima, sobre no confundir cariño con control. Se convirtió sin proponérselo en una voz para otros jóvenes que alguna vez también se sintieron rotos. En casa, las cosas cambiaron de forma sutil pero poderosa. Volvimos a cenar juntos, a reír con programas tontos, a discutir por quién lavaba los platos. Mariana y yo empezamos terapia de pareja, no para arreglar algo roto, sino para aprender a cuidarnos mejor. Una noche cualquiera, mientras recogíamos la mesa, Mariana se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «Gracias por ser el tipo de hombre que nunca desaparece, aunque todos te digan que lo hagas». Y yo solo sonreí, porque por primera vez, después de todo, me sentía donde siempre debía estar. Antes de dormir, Lucía me regaló una nueva nota escrita a mano. La dejó sobre la mesita de noche. Decía: «Papá, esta vez no te digo gracias por quedarte. Te digo gracias por enseñarme a no huir. La verdadera familia no es la que te da la vida, es la que se queda, la que lucha contigo, la que te elige una y otra vez. Si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada, si en tu propia casa te trataron como si fueras un estorbo, esta historia es para ti. Déjame tu comentario y cuéntame, ¿te tocó desaparecer para descubrir quién eras realmente?». Lucía fue valiente, y tú también puedes serlo. Dale like si alguna vez tuviste que empezar de cero. Comparte este video con quien necesite escucharlo hoy. Y suscríbete para más historias que llegan directo al corazón, porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo.